Continuamos con nuestra serie del libro de Éxodo. Hoy estamos en el capítulo 34. Pero antes de entrar en el capítulo de hoy, déjeme y nada más recuerdo un poco lo que hablamos la semana pasada en el capítulo 33. Básicamente hay un momento donde Moisés va a Dios y le hace la siguiente petición. Le dice, hey, no te vayas. Más importante que llegar a la tierra prometida es tener tu presencia. Más importante que nos des la victoria contra todas las naciones que nos esperan, que nos están esperando, que tenemos que invadir. Más importante que eso es tener tu presencia. Más importante que nos des las bendiciones y abundancia y comida y recursos. Más importante que todo eso es que te queremos a ti. Y esa es la petición que Moisés le hace a Dios. Y después de hacer esta petición de que lo que queremos eres tú, él dice lo siguiente. Él dice, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Moisés le pide, quédate con nosotros, guíanos, tú eres lo que necesitamos. Y después le dice, muéstrame tu presencia. Y Dios responde de la siguiente manera. Este es el capítulo anterior, el 33. Dice, haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti, dice, proclamaré mi nombre. Delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé, Jehová. Pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Moisés le pide, quédate con nosotros. Muéstrame tu presencia. Y Dios le dice, hey, mi bondad va a pasar delante de ti y yo proclamaré mi nombre. Y esa idea de Dios proclamando su nombre es lo que encontramos hoy en el capítulo 34. Es una revelación de quién es Él, de su carácter, que es lo que vamos a estudiar hoy. Y a la vez en este capítulo 34 vamos a ver a Dios restaurando el pacto con Israel que Israel había roto. Ellos habían sido infieles, ellos habían sido idólatras, habían adorado un becerro de oro. Y ahora Dios iba a restaurar ese pacto. Y como hay bastantes temas, quiero darles como un preludio, una introducción de cuáles son algunos de los temas que vamos a estar tratando hoy en el capítulo 34. En los primeros versículos vamos a ver un llamado de Dios a Moisés a que se presente ante él en la cima del monte Sinaí con tablas nuevas, para que Dios escriba en ellas los 10 mandamientos nuevamente. Ya habían sido rotas, pero Dios los llama nuevamente para restaurar ese pacto. Después vamos a ver esta revelación del carácter de Dios. Eso que acabamos de leer, Dios proclamando su nombre, su esencia, su carácter. Vamos a ver eso. Y después no solo se trata de ver quién es Dios, sino es un recordatorio de que para formar parte de esta relación a la que están siendo invitados, hay estipulaciones, o sea, hay un llamado a la obediencia, hay una expectativa de cómo el pueblo de Israel tiene que comportarse si de verdad dicen que Dios es su Dios y su Señor. Y finalmente, después de Moisés estar en la presencia de Dios hablando en la cima del monte Sinaí, su rostro resplandece, y de eso también vamos a hablar en este capítulo 34. Pero iniciamos en el versículo 1. El capítulo 34, Dios llamando a Moisés, dice lo siguiente, versículo 1. Luego, el Señor le dijo a Moisés, talla 2 tablas de piedra como las primeras. Escribiré en ellas las mismas palabras que estaban en las que hiciste pedazo. ¿Quién hizo pedazo de las piedras? Moisés. Versículo 2. Prepárate para subir al monte Sinaí mañana temprano y presentarte delante de mí en la cima del monte. Escucha esto, nadie puede acompañarte. De hecho, no debe haber nadie en la montaña. Tampoco permitas que los rebaños ni las manadas pasten cerca del monte. Entonces, Moisés talló 2 tablas de piedra como las primeras. Temprano en la mañana subió al monte Sinaí tal como el Señor le había ordenado, con las 2 tablas de piedra en las manos. Y aquí en estos primeros versículos vemos una idea clave, no solo en este pasaje, sino en todo el libro del Éxodo, y es la siguiente: Dios es el que toma la iniciativa.
Dios es el que toma la iniciativa de restaurar, primeramente de darles un pacto para traerlos a sí mismo. Es el que toma la iniciativa de rescatarlos de Egipto y ahora es el que toma la iniciativa de restaurar ese pacto. Dios es el que llama a Moisés y le dice, hey, ven, talla dos piedras como las pasadas, las que tú destruiste, y tráelas para restaurar este pacto. Vemos a Dios tomando la iniciativa y en esa instrucción que Dios le da a Moisés de que venga, Él deja claro, tú lo rompiste, no fui yo. Yo no puedo romper un pacto porque yo soy inmutable. Tú las destrozaste al ver lo que el pueblo de Israel había hecho. Y aunque Dios está siendo honesto y claro con qué fue lo que pasó, aún así vemos su compasión para renovar, restaurar el daño que había causado la infidelidad del pueblo de Israel. Entonces veamos esto, es hermoso. Tú la destruiste, pero yo tengo la iniciativa de restaurarlo. Desde el inicio vemos que la gracia de Dios es mayor que el pecado humano. Vemos que la gracia es mayor que el pecado humano. Y desde estos primeros versículos vemos esta tensión que hemos visto en el libro que vamos a ver en el capítulo de hoy, de que queda en evidencia el carácter compasivo y misericordioso de Dios, que Él dice, hey, venga, tráelas otra vez, yo voy a escribirlo de nuevo. Compasivo y misericordioso, pero a la vez es santo y justo. ¿Y por qué es santo y justo? Porque dice que nadie se acerque contigo, que nadie dé vueltas ahí en la montaña, ni los animalitos se pueden acercar a mi gloriosa presencia. Entonces vemos esta tensión, bondadoso, compasivo, misericordioso, pero santo y temible. Ese es nuestro Dios, el Dios al que adoramos. Versículo 5 dice lo siguiente. Después el Señor, escuche todos los verbos, toda la descripción que encontramos aquí. El Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés. Y ahora sí, lo que leímos anteriormente, proclamó su propio nombre, Yahvé. El Señor pasó por delante de Moisés. Entonces, antes de seguir adelante y leer la revelación de Dios mismo, su carácter, tenemos que hacer una pausa porque a veces leemos esto tan rápido que damos por sentado un montón de cosas. Hagamos una pausa y consideremos la bondad extravagante de Dios que encontramos en este versículo. Pónganse a pensar, estamos hablando del Dios creador del universo, del cielo y la tierra, de la luna, de las estrellas, de las montañas, el Dios dueño de todo lo que existe, ese mismo Dios que no necesita nada de nadie, descendió para encontrarse con Moisés. Se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre. Y nosotros tenemos que hacernos esta pregunta, ¿cómo es eso posible? Cada vez que leemos las Escrituras y vemos este continuo deseo de Dios para habitar con el hombre pecador, el hombre infiel, el hombre terco, nos tenemos que hacer esa pregunta, ¿cómo es eso posible? Que un Dios santo, perfecto, dueño de todo, que no necesita nada, esté interesado en relacionarse con el hombre. ¿Cómo es eso posible? Que Dios se quiera revelar a sí mismo para que lo conozcamos, para traernos a Él y formar parte de una relación que es impensable, inalcanzable, pero que a Él le place. Eso es el Dios al que adoramos, es sorprendente. Y en su gracia, en su bondad, Él permite que esto quede escrito en las Escrituras, que quede escrito en la palabra de Dios y quede escrito para que por generaciones nosotros hablemos de esto y veamos cómo desde el inicio Dios continuamente está deseoso de habitar con el hombre. Él es el que toma la iniciativa. Él es un Dios compasivo. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado.
Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Esta es la mayor autorrevelación de Dios que encontramos en la Torá. Este es el corazón del capítulo. Este pasaje se encuentra citado múltiples ocasiones en el Antiguo Testamento y vemos a Dios proclamando su nombre. Y la idea de proclamar su nombre no es nada más eso el título. Este es mi título. No, sino que Él está describiendo su carácter, está describiendo su esencia. Y eso es muy importante. Cómo Él quiere ser conocido. Si Él se está revelando de esta manera es porque quiere que el pueblo de Israel lo conozcan de esa manera, por quién es Él. ¿Y qué encontramos en esta descripción? La misma atención que hablamos al inicio. Un Dios de compasión y un Dios de justicia. Un Dios de misericordia, pero un Dios de verdad que no absuelve al culpable. Un Dios perdonador, pero un Dios de juicio. Y estos atributos que acabamos de leer no es material nuevo, no es como que, hey, para que sepan, este soy yo, no, sino son atributos que han sido demostrados, evidentes en la jornada del Éxodo. Hemos visto a Dios siendo compasivo con ellos al no destruirlos después de adorar al becerro de oro. Pero también vimos a un Dios justo y santo que mandó a los levitas a matar a 3,000. Hemos visto un Dios compasivo que rescató al pueblo de Israel de Egipto y abrió los mares para que ellos pasaran por tierra seca, pero vimos un Dios de juicio que cerró los mares y trajo juicio sobre el pueblo de Egipto. Un Dios compasivo y misericordioso y un Dios justo. Pero leamos detenidamente nuevamente estos versículos. Yahvé, el Señor, Dios de compasión y misericordia. ¿Ustedes creen que es arbitrario o es al azar la idea de que esta autorrevelación de Dios inicie de esta manera? ¿Que inicie con su bondad, con su compasión antes que el juicio? Por supuesto que no. Aún en la estructura de la manera en la que Él se revela a sí mismo nos está dejando algo claro. La supremacía de su bondad, de su amor, de su misericordia ante la justicia. Y estas no son cualidades o acciones que Dios hace. No es que yo tengo misericordia de vez en cuando. No. Es quien Él es. Dios de compasión y misericordia, lento para enojarse. Lento para enojarse. Eso quiere decir que Él no explota o reacciona con impulsividad, como nosotros sí lo hacemos. Y no tienen que decir amén para saber que esa es la realidad. Esta es la idea, que Dios no se desestabiliza por lo que otros hacen. Dios está bien. Y ejemplos de estos, no sé, se me viene a la mente los que tienen hijos pequeños y hermanos. Ustedes saben cómo a veces entre ellos se molestan y están tratando de instigar y molestar hasta que el otro explota, ¿verdad? O a veces en los deportes también vemos cómo jugadores empiezan a provocar para que el otro caiga y lo expulsen del partido o algo así. Esa es la idea. No podemos hacerle eso a Dios. Él es lento para la ira. Él no se desestabiliza por lo que pasa. Dice que está lleno de amor inagotable. Esta idea de amor inagotable, los que estuvieron hace un tiempo acá en el libro de Ruth, hablamos de esta palabra hebrea de Hesed. Este amor inagotable, inmerecido. Es un amor constante de Dios para el hombre que es inconstante. Es un amor que no cambia para el hombre que sí cambia. Es un favor inmerecido para el hombre que es infiel y terco. Él está lleno de amor inagotable y lleno de fidelidad. Y esta palabra en el hebreo es emet, que habla de firmeza, de certeza, de verdad, algo que es digno de confianza. Y lo que encontramos aquí es hermoso, es maravilloso. Es esta idea. El Hesed de Dios es emet. Su amor inagotable es seguro. No cambia, es certero. Podemos depender completamente de su amor inagotable, que es firme, que es verdadero.
Y dice, yo derramo ese amor inagotable, ese gesed inmerecido, ¿a qué? A 1000 generaciones. No a 1000 personas, no en 1000 ocasiones, sino a 1000 generaciones, lo que nos habla de algo infinito. Mi amor inagotable es infinito, no se acaba, no es una suma que se puede agotar. Ese es quien soy yo, a 1000 generaciones. Y escucha esto, perdono la iniquidad, 1, la rebelión, 2, y el pecado. Esas son 3 palabras que se utilizan para describir todas las versiones de pecado, maldad e inmoralidad que puede cometer el hombre. Iniquidad nos habla de algo torcido, algo que se desvía, rebelión, una transgresión. Abiertamente violo las instrucciones que sé que no debo violar. Y pecado, fallamos al blanco, quedamos cortos del estándar de Dios. No importa cuál sea, el amor inagotable de Dios es mucho más grande y provee perdón para esas cosas. Esa es la manera en la que Dios se está revelando a sí mismo. Y eso es importante para el pueblo de Israel, pero es importante para nosotros hoy también. No importa cuál sea tu iniquidad, tu pecado, tu rebelión, tu transgresión, el amor inagotable de Dios es mucho más grande. Y no hay nada más triste, doloroso como pastor ver cómo hay personas que han sido víctimas de un cristianismo moralista. ¿Y qué es la idea de un cristianismo moralista? Un cristianismo que reduce la fe a decir, ser cristiano es hacer esto, y si no haces esto, no agradas a Dios y se acabó. Cuando las escrituras no nos hablan de que la fe se trate nada más de hacer. Se trata de quién es Dios y de su gracia hacia nosotros. Y ese cristianismo moralista causa que muchas personas estén aquí y digan, no, yo me voy a acercar a Dios cuando deje mi vicio. Yo me voy a acercar a Dios cuando ya cambie. Porque si no cambio, ¿cómo me voy a presentar a la iglesia? Y eso no tiene sentido. No hay nada que tú puedas hacer que te haga digno de acercarte a Dios. Es Dios en su naturaleza, quien Él es, que tiene amor inagotable para cubrir tu pecado. Es por esa misma razón que muchas otras personas dicen, no, si tú supieras lo que yo he hecho, si tú supieras el daño que he causado, te darías cuenta que verdaderamente no puedo venir a la iglesia. Eso no tiene sentido. El amor inagotable de Dios es mayor que el pecado. Acércate confiadamente a Él. Pero esta es la primera parte de la manera en la que Dios se autorrevela. El siguiente versículo dice lo siguiente. Pero, ese pero es importante, no absuelvo al culpable. La misericordia abundante de Dios no cancela su justicia. Dios no se hace de la vista gorda ante el mal. Él perdona, decía aquí, Él perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado para todos aquellos que saben que necesitan perdón, para todos aquellos que confiesan su necesidad, para todos aquellos que reconocen su necesidad de perdón. Entonces ese es el punto. ¿Qué problema tan grande es si tú no reconoces tu pecado? Hay esperanza para el pecador, amén. Pero si tú no reconoces tu pecado, ahí sí estás en problemas serios. Porque Dios, su amor inagotable, puede cubrir tu pecado, pero si tú ni siquiera lo confiesas y lo ves, no hay esperanza para ti. Esas son personas que piensan que están bien, personas que piensan que no necesitan nada de nadie, que minimizan su pecado. No, eso lo hace todo el mundo, no está tan mal. Dios no se enoja por eso. Y viven autoengañados. Dios es compasivo y justo, pero si no te alineas a Él, no confiesas tu pecado, Él no pone absuelto al culpable. ¿Qué problema también es para todas aquellas personas que piensan que pueden arreglar su pecado? Porque de nueva manera no acuden a Dios, sino que tratan de solucionar las cosas y se privan de la libertad que encontramos en recibir el amor inagotable de Dios. No absuelvo al culpable, dice, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es una maldición que se hereda? No, pero habla claramente de que el pecado tiene consecuencias. Esta palabra es clave. Las generaciones se ven afectadas. El pecado, muchas veces el pecado de una persona afecta a muchas otras.
Los pecados de los padres afectan a los hijos, los pecados de los hijos afectan a los padres también. Pero aquí encontramos un contraste intencionalmente desproporcional. Si se dieron cuenta, dice que su amor inagotable es derramado a 1000 generaciones, a millares, dice la Reina Valera. Y aquí dice que el pecado afecta hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Vean este contraste abismal, intencional. 1000 contra 3 o 4. ¿Esto es esporádico también? ¿Es casual? No. Dios nuevamente está dejando claro cómo su gracia es mayor que el pecado, cómo su compasión tiene una primacía en quién es Él. Y Moisés, después de escuchar esto, miren la manera en que responde, versículo 8. Al instante, inmediatamente. Es su reacción que no puede controlar, es una explosión. Mira lo que pasa al instante. Moisés se postró hasta el suelo y adoró. ¿Cómo no adorar a un Dios compasivo y misericordioso? Dice, entonces dijo, oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde. Él habla las cosas como son, es cierto. Es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. Entonces, la reacción, la respuesta inmediata de Moisés demuestra que él entendió la revelación de Dios. ¿Por qué entendió la revelación? Primero, se postra a adorar. ¿Cómo no adorar a un Dios misericordioso, compasivo, lento para la ira, que derrama amor inagotable a 1000 generaciones? ¿Cómo no postrarme a ese Dios? Y después de adorarlo, confiesa el pecado. Él dice, sí, es un cuerpo terco, sí, es un pueblo, terco, es un pueblo rebelde. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí? Él está confiando en lo que Dios le acaba de decir. Yo perdono la iniquidad, la transgresión y el pecado. Entonces Moisés dice, hemos pecado contra ti, tienes razón, pero confío en tu amor inagotable, confío en tu perdón. Esa debe ser nuestra respuesta también, iglesia. Nosotros también hemos sido afectados por el pecado de otros, hemos afectado a otros con nuestro pecado. Las cosas son engorrosas, desastrosas, desagradables, pero aún en lo que sea que te encuentres o que te puedas encontrar, Dios toma la iniciativa, se revela quién es a ti y tú cómo vas a reaccionar. ¿Vas a confiar en su amor inagotable que puede cubrir tu pecado o vas a cargar con tu pecado, maquillar tu pecado, esconder tu pecado, ignorar tu pecado o vas a disfrutar de su gracia abundante? Después de esto, ahora sí, Dios les recuerda las estipulaciones de formar parte de esta relación a la que están siendo llamados. Dice lo siguiente, versículo 10. El Señor respondió, escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se hayan hecho en ningún lugar en la tierra ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Pero presta atención, versículo 11. Presta atención a todo lo que te ordeno, porque entonces iré delante de ti y expulsaré a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Entonces Dios dice, hey, este soy yo, esa es mi revelación. Y esta es la expectativa de cómo tú tienes que conducirte como pueblo. Es un recordatorio del pacto y las leyes que habían sido dadas capítulos anteriores. Aquí tengo unos breves puntos que nos ayudan a orientarnos en lo que estamos a punto de leer. Les recuerda la advertencia que tienen que tener contra la lealtad dividida, contra la idolatría, contra mezclarse con otros dioses. Los insta a comprometerse a recordar lo que Dios ha hecho. O sea, una de las maneras en las que el pueblo de Israel debe distinguirse de otros pueblos es que constantemente recuerdan quién es Dios y cómo los ha rescatado. Les recuerda que lo primero y lo mejor debe ser entregado al Señor. Y los mueve, los ordena a vivir un ritmo
de vida en la cual el descanso y la dependencia en Dios sean claves. Eso es lo que vamos a leer. Versículo 12 habla de la advertencia contra la lealtad dividida. Dice lo siguiente: ten mucho cuidado. Y esta palabra vamos a verla en varias ocasiones, que dice, cuidado, presten atención, como dicen en mi país, pele el ojo, ¿verdad? Pilas, dicen en otro país, aguas, no sé qué otra frase tiene usted, pero la idea es despabilese. Tengan mucho cuidado de ¿qué? De no hacer tratados o alianzas con los pueblos que viven en la tierra a donde te diriges. Si los haces, si te pones a relacionarte y a hacer tratados y alianzas, seguirás sus malos caminos. ¿Y qué pasará? Quedarás atrapado. En cambio, la instrucción es bien radical. Dice, en cambio, deberás destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Acera. No adores a ningún otro dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso. Esta es la idea de una relación matrimonial de esposa y esposo, exclusividad. El Dios que busca una exclusividad de tu parte es celoso de su relación contigo. No hagas ningún tipo de tratado, alianza, pacto nuevamente con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos se entregan a pasiones sexuales en pos de sus dioses y les ofrecen sacrificios. ¿Qué van a hacer? Te invitarán a participar con ellos en comer lo que ofrecen en sacrificio y tú irás con ellos. Acto seguido, aceptarás a sus hijas, quienes hacen sacrificio a otros dioses como esposas para tus hijos, y ellas seducirán a tus hijos para que cometan adulterio contra mí al rendir culto a otros dioses. No te hagas dioses de metal fundido. Entonces vuelve a sobresalir este tema recurrente en el libro de Éxodo de la idolatría, de la lealtad dividida, de la infidelidad espiritual para con Dios. Y este tema es sumamente importante para Israel, pero nosotros también deberíamos vernos como en un espejo en el pueblo de Israel. ¿Por qué deberíamos vernos también como en un espejo? Porque nosotros también nos vemos tentados a mezclarnos con lo que está pasando en la cultura, a mezclarnos con lo que está pasando en el mundo, a participar de lo que están haciendo afuera de la iglesia, a participar con lo que hacen los compañeros de trabajo, al punto que nos mezclamos en las modas, en las maneras de pensar, en las bromas que hacen, en la manera de vestir, en la manera de hablar, y terminamos idolatrando lo que este mundo idolatra. Pues, terminamos idolatrando el dinero, la fama, el entretenimiento. Y nuestra lealtad termina dividida. Estamos con Dios y con el mundo, con los dos. ¿Por qué hacemos esto? Puede ser para ser aceptados por los vecinos, por la familia, para que nos inviten a las fiestas de los compañeros. Puede ser por conveniencia financiera, en la cual yo los viernes voy a tal lugar con mi jefe o con el que me compra los insumos del negocio para que mi negocio prospere. Entonces yo comprometo mi fe para que me vaya bien financieramente, lo cual no es confiar en Dios, es confiar en ti mismo, es confiar en tu jefe, es confiar en tu empresa. Y simplemente pasa porque escuchamos más las voces del mundo en lugar de escuchar la palabra de Dios. Y esta es la pregunta, tenemos que reflexionar, ¿qué está nutriendo mi mente? ¿Qué es lo que está dirigiendo mi manera de pensar, mis decisiones? ¿Qué es lo que está influenciando mi vida? ¿Son influencers de YouTube? ¿Son famosos? ¿Son mis amigos? ¿O es la palabra de Dios? Te lo pongo de esta manera. ¿Pasas más tiempo en Facebook o en la Biblia? Y no tienen que decirme amén también. Hace poco estaba visitando a mi suegro y estábamos hablando del fútbol nacional y una cosa llevó a la otra en donde yo me fui confrontado y dije, wow, ¿cómo yo sé tanta información de jugadores de hace 15 años en África y en tal liga que ni siquiera es la de mi país? Y quiere decir que el fútbol es malo, pero yo dije, no, pero tal vez muchas veces paso más tiempo concentrado en los resultados de los marcadores, en cuánto va el partido, en qué posición está tal equipo, en qué le pasó al tal jugador,
que más tiempo concentrado en qué es lo que Dios está haciendo a mi alrededor y cómo yo puedo ser consciente de su plan, su voluntad para con la persona que está conmigo en el súper. Entonces, ¿el fútbol es malo? No, pero es tan suavemente que nos vamos distrayendo y que caemos mezclados en un montón de cosas. En mi caso es el fútbol y estoy siendo vulnerable con ustedes, pero en tu caso, ¿qué es? Hay un montón de cosas que se ven inofensivas, que se ven tranquilas, pero tarde que temprano capturan nuestra atención y quedamos atrapados y quedamos mezclados. Entonces, pasos de acción. Primeramente, no normalizar el comprometer la fe. Comprometer la fe no debe ser algo normal. ¿A qué me refiero? En tu trabajo, tus compañeros deberían de estar no cómodos de hacer ciertas bromas enfrente tuyo. Y aunque tú te sientas como que con vergüenza de que no podemos hablar así porque está ahí Juan o María, está bien que pase eso. Es parte de. No debemos normalizar el comprometer nuestra fe, aunque sea incómodo. Un comentarista del Éxodo, Douglas Stewart, hablaba de que, o hacía énfasis de cómo la instrucción para el pueblo de Israel es radical. Destruyan los altares, destruyan los postes de la diosa Acera. ¿Y qué habla de esto? De eliminar las estructuras que nos lleven a pecar. ¿Qué habla de esto? Por decirlo de alguna manera, destruyamos los ecosistemas que nos lleven al pecado. ¿Y cómo se ve eso? De distintas maneras. Muchas personas tienen que terminar relaciones amorosas que no honran a Dios. Porque ¿cómo vas a sobrepasar la tentación si estás solo con tu novia o con tu novio? Eso no tiene sentido. Destruye esos altares. ¿Cómo se ve eso? Terminando la relación. Muchas personas tienen que borrar las redes sociales del celular. Porque se dan cuenta que están pasando tiempo desmedido, que no están enfocados en Dios. Ahora, ¿las redes sociales son malas? Tal vez no. Hay cosas positivas, las recetas de cómo hacer cosas en Air Fryer, que es lo que todos vemos. Pero si eso te está distrayendo de qué es lo que Dios está haciendo en tu vida, destruye ese altar y lo borras. ¿Cómo se ve eso en tu vida? ¿Qué amistades tienes que terminar? ¿Tienes que cambiar de trabajo? Tenemos que ser intencional y responder en obediencia al pacto al que Dios nos está invitando a formar parte de. Un llamado a recordar, estar comprometidos a recordar lo que Dios ha hecho. Mira el versículo 18. Deberás celebrar el festival de los panes sin levadura. Durante 7 días prepararás sin levadura el pan que comas, tal como yo te ordené. Celebra este festival cada año en el tiempo señalado a comienzos de la primavera en el mes de Abib, porque en esa fecha se cumple el aniversario de tu salida de Egipto. Y esta es la idea. El pueblo de Israel tiende a olvidar las cosas y Dios lo invita, le ordena a recordar. Nosotros también tendemos a olvidar la bondad de Dios, somos olvidadizos, nos distraemos y también deberíamos tener este llamado a recordar. Y al recordar estamos fortaleciendo nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Somos un pueblo rescatado. El recordar no es solo una mera celebración que nos da nostalgia para el pueblo de Israel celebrar la Pascua en este caso. No es una memoria formativa que los orienta, que los enfoca como pueblo. Lo que Dios ha hecho, son rescatados. Ellos no son un pueblo fortachón, poderoso, constante, disciplinado. No, son un pueblo que Dios decidió rescatar por su amor inagotable. Y nosotros también tenemos que recordar lo que Dios ha hecho. Usualmente celebramos lo que amamos. Pónganse a pensar, celebramos el cumpleaños de las personas porque las amamos. Celebramos la independencia de un país porque es algo que nos alegra, que apreciamos. Celebramos los soldados caídos porque apreciamos su trabajo por el país. Entonces, esta idea es el mismo principio que Dios les está diciendo. Celébrenme para que su afecto, su devoción esté enfocada en mí, para que sus vidas estén orientadas en quién soy yo, en lo que he hecho por ustedes y así sus vidas estén ancladas en mí y no en cualquier otra cosa que se puedan encontrar. Entonces, ¿cómo se ve esto? Como iglesias recordamos la obra, el sacrificio de Jesús en la cruz por medio de canciones,
Recordamos al Cordero de Dios por medio de la cena del Señor. Tomamos los elementos para recordar como iglesia, como cuerpo, lo que Cristo ha hecho, lo que cumplió en esa cruz y lo que dijo que va a hacer cuando Él vuelva por nosotros. Pero eso es como iglesia. Y tú como individuo, ¿cómo recuerdas y celebras lo que Dios ha hecho? ¿Forma parte de tus oraciones el agradecer por la cruz? ¿O crees que eso fue solo cosa de una vez, cuando te convertiste y escuchaste el Evangelio por primera vez? No. Una fe se debilita cuando la redención se convierte en algo que ya pasó y no algo que vivimos. Le das gracias a Dios por lo que Él es y lo que ha hecho por ti. Pasas tiempo en las Escrituras. Pasas anclado recordando tu necesidad y dependencia de Él. ¿O no? Un llamado a dar lo primero y lo mejor para el Señor. Versículo 19. El primer nacido de cada animal me pertenece, incluidos los machos de las primeras crías de tu manada de ganado y de tus rebaños de ovejas y de cabras. Es Dios diciendo, todo me pertenece, nada es suyo. Para recuperar la primera cría de un burro podrás pagar rescate al Señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito, pero si no pagas rescate para recuperarlo, tendrás que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, tienes la obligación de pagar el rescate por todo primer hijo varón. Nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. Esta es una declaración de propiedad absoluta. Dios dice, todo me pertenece. Yo soy el amo y señor de todo lo que existe. De todo lo que puedes ver, de todo lo que no puedes ver. Y por eso este principio es tan importante. Ustedes no son dueños. Ustedes son administradores. Y al Dios pedirle al pueblo de Israel las primeras crías de todos los animales, les está pidiendo lo que más necesitan, lo que más les cuestan. Una cabrita no da cabritos todos los días. Y ese cabrito es algo para que la familia coma o para que puedan vender y comprar otro tipo de cosas. Y Dios les está pidiendo lo que más les cuesta, lo que más los necesita. ¿Por qué? Porque al dárselo al Señor están ejercitando confianza en Él. Están descansando en que, ok, yo descanso en la provisión del Dios compasivo y misericordioso, lleno de amor inagotable. Yo descanso y confío en ese Dios y no descanso y confío en mí mismo. No descanso y confío en mi capacidad de almacenar más y más cosas. No descanso y confío en mi capacidad para generar más y más y más, sino que confío en el Señor. Por eso, con un corazón alegre, le doy lo primero y lo mejor para el que es digno. Y finalmente, un llamado al descanso y a la dependencia en Dios. Versículo 21. Dice, tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero al séptimo día, ¿qué pasa? Dejarás de trabajar, descansa. Incluso, escucha esto me llama la atención, incluso aún durante la temporada del arado y de la cosecha. Deberás celebrar el festival de la cosecha con los primeros frutos de la cosecha de trigo y celebrar también el festival de la cosecha final cuando termine la temporada de la cosecha. 3 veces al año, la Pascua, los primeros frutos y la cosecha final, todo hombre de Israel deberá presentarse delante del Señor. Escucha eso, todo hombre. Delante del Señor soberano, el Señor de Israel, yo expulsaré a las naciones en tu paso y expandiré tu territorio para que nadie codicie ni conquiste tu tierra mientras te presentas ante el Señor tu Dios esas 3 veces al año. Entonces, Dios les ordena, no les da una opción o una sugerencia, una invitación opcional, les ordena descansar. Aún, incluso durante las temporadas más ajetreadas, cuando parezca que es ilógico descansar, les dice, ustedes descansan. ¿Por qué? Porque yo soy el que proveo, no ustedes. Y ustedes son los que obedecen y confían en mí. De esta manera, lo que encontramos aquí es lo siguiente. El descanso es un acto de fe. No es por conveniencia que descansamos. Y es un tema de confianza porque puede parecer peligroso, imprudente descansar en la temporada de arado y de cosecha. Se pueden podrir los frutos, puede ser algo que genere daños y que genere pérdidas, pero aún así confío en el Señor. Entonces, nosotros tenemos también que aplicar esto en nuestras vidas. No descansar
cuando nos sobra tiempo, o si nos sobra tiempo, si no descansamos porque confiamos en Dios. Y cuando estamos descansando, cuando tenemos ritmos de pausa, donde no todo se trata de nuestra productividad, lo que estamos diciendo es, Dios no necesita mi productividad para sostener mi vida. ¡Wow! ¡Qué rico vivir así! Y Dios nos invita y nos ordena a vivir de esta manera si nos llamamos, si lo declaramos a Él como nuestro Dios. Dios no necesita tu productividad para sostener tu vida. Este ritmo cristiano, este ritmo que Dios le está dando al pueblo de Israel en este momento, debería romper el culto que damos hoy en día a la vida ocupada. Porque si alguien dice que está ocupada, se ve importante, se ve valioso, es una persona especial. Pero no se trata de andar siempre ocupados, porque cuando estamos demasiado ocupados andamos siempre estresados, andamos afanados, andamos desesperados, andamos angustiados. Y la palabra de Dios nos dice, hey, si las flores no se preocupan por qué vestir y se ven tan bellas con esos colores, y las aves no se preocupan por cuánto trabajar horas extras para ganarse más dinero y comprarse semillas más ricas, y Dios les da todo lo que necesitan, ¿cuánto más a ustedes? ¿Por qué entonces no descansan? ¿Para qué? Para contemplar a Dios, para recordar lo que ha hecho, para disfrutar de su bondad, de cómo nos ha bendecido. Y Dios habla también de 3 peregrinaciones que todos los hombres van a ir a presentarse ante el Señor. La Pascua, la primera cosecha y el final de la cosecha. Y esas celebraciones también hablan de un paso de fe. Porque estos hombres pueden pensar, hey, mi familia queda desprotegida, pueden llegar a robarse mi ganado, pueden llegar a robarse mi familia. Y Dios dice, hey, ustedes obedezcan, que yo cuido de ustedes. ¿Cuántos de nosotros necesitamos hoy recordar y descansar en eso? Hey, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Sí, mis hijos son una gran responsabilidad. Sí, tengo que ayudar a mi familia que está en otro país. Sí, yo entiendo eso, pero a la vez confío en que Dios ama más a mis hijos de lo que yo puedo llegar a amarlos y que Dios sostiene la vida de las personas en Venezuela, en Colombia, en México, en Honduras, donde sea, y que yo no soy el salvador de sus vidas, sino que Dios va a proveer como siempre lo ha hecho porque Él es un Dios misericordioso y compasivo, y entonces yo puedo descansar. Y hay ciertas instrucciones más de llamado a la obediencia. Y finalmente en el versículo 28 dice lo siguiente: Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches, bastante tiempo. En ese tiempo no comió pan ni bebió agua, lo cual es fisiológicamente imposible y nos recuerda que Dios era el que lo estaba sosteniendo. Y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Restauró las piedras que Moisés había destruido. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, escucha esto, no se daba cuenta. No se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. ¿Por qué su rostro resplandecía? Porque había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo, temor de acercarse a él. Sin embargo, Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad, les pidió que se acercaran y habló con ellos. Luego todo el pueblo de Israel se acercó y Moisés, ¿qué hizo? Les transmitió todas las instrucciones que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía de ella. Después que transmitía 2 veces esa palabra al pueblo, las instrucciones que el Señor le daba, y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro. Así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor. Entonces, algo sumamente impresionante es que en las Escrituras encontramos el lujo de este detalle que dice que Moisés no se daba cuenta que su rostro brillaba. ¿Y por qué pasa eso? Porque era algo que él no andaba buscando. Él no andaba buscando ser el que brilla, sino que simplemente es el resultado, el fruto, la consecuencia de estar en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es esto? Es una lección de que el liderazgo de Moisés no es para nosotros, es una lección de un líder capaz y talentoso y disciplinado y elocuente para comunicarse asertivamente y guapo y todas las cosas. No.
Es un ejemplo de un líder que dependía profundamente en Dios. Ni siquiera lo que comunicaba eran sus ideas, su sabiduría. Él transmitía las instrucciones que Dios le daba. Es como la luna. La luna no tiene luz propia, pero refleja la luz del sol. De esta manera, el brillo en el rostro de Moisés estaba respaldando el mensaje que había recibido por parte de Dios. Y una breve aplicación para nosotros sería recordar que una iglesia saludable no debería estar construida alrededor de un líder talentoso, elocuente, con carisma, que tiene demasiada capacidad y es disciplinado, sino una iglesia saludable debe estar cimentada en las Escrituras. Y asegurarse que los líderes y pastores transmitan la verdad, la palabra a la congregación. El pueblo de Israel estaba asustado al ver ese rostro. ¿Por qué? Porque les recuerda la santidad de Dios, que es majestuosa, pero es intimidante, que es fascinante, pero es peligrosa. Les recuerda la distancia que hay entre los pecadores y un Dios santo, y les recuerda y les enseña la necesidad que tienen de un mediador, que finalmente Moisés apunta al mediador perfecto, que es Jesucristo. Y Pablo en el Nuevo Testamento habla de este evento en el capítulo 3 de la segunda carta escrita a los Corintios. Lo pueden leer en la casa, pero aquí un par de versículos dice lo siguiente: el camino antiguo, la ley, todo lo que acabamos de leer, el camino antiguo con leyes grabadas en piedra conducía a la muerte. Aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. Entonces esta es la idea. El antiguo pacto, el camino antiguo, llevaba a la muerte, convencía a las personas de pecado. ¿Pero por qué llevaba a la muerte? Porque nadie era capaz de cumplir la ley al pie de la letra. Todos eran incapaces, todos somos incapaces. Y eso conlleva la muerte, pero aún así en ese pacto hay gloria. Dios era el que estaba impartiendo eso. Sin embargo, esa gloria en el rostro de Moisés estaba desvaneciendo. Después de que pasara tiempo de reunirse con Dios, su brillo iba desvaneciéndose. Mira lo que dice aquí. No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino ahora que el Espíritu Santo da vida. Y esta es la idea. Antes era un antiguo camino, un viejo camino, un antiguo pacto. Ahora vivimos en un nuevo pacto en el cual el Espíritu Santo que da vida mora dentro de nosotros. Moisés se iba y se encontraba con Dios y su rostro brillaba por un ratito, pero ahora nosotros tenemos al Dios viviendo. Su Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Estamos en una continua relación con Él porque Él mora dentro de nosotros y por tanto, si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, cuánto más glorioso es este nuevo camino que nos hace justos ante Dios. Y esta es la idea, iglesia. Si tú pones tu fe en Cristo, quien es el mediador perfecto entre el pecado y el Dios Santo, entre los pecadores y el Dios Santo, quien no solo es el mediador, sino también el Cordero de Dios que viene y paga nuestros pecados, y ahora somos una nueva criatura en Él. Nuestro rostro no brilla nada más con una piel que brilla, sino que hay un cambio glorioso interno que se produce al su Espíritu transformarnos de adentro hacia afuera. Y entonces, ¿qué? Tenemos un nuevo corazón, tenemos nuevos pensamientos, tenemos nuevos deseos, y es una transformación que va creciendo en aumento. El versículo 18, este capítulo 3 dice que va creciendo de gloria en gloria, y eso es lo que nosotros vivimos hoy. Entonces, al leer este capítulo, hay muchas ideas claves del libro en este capítulo. Entonces déjame recordar algunas. La primera es esta: que nadie salga de aquí sin llevarse claro que Dios siempre ha tenido la iniciativa. Todo se trata de Él, de lo que Él es, su carácter revelado a nosotros, compasivo, misericordioso, pero Dios de justicia, y no de nosotros. No se trata de qué tantas malas cosas hayas hecho, porque todos hemos caído cortos de la gloria de Dios, pero se trata de lo que Él ha hecho por medio de Jesucristo, y ahora por medio de Jesucristo, quien es la revelación plena de quién es Dios para con nosotros, a nosotros verlo a Él. Entonces,
¿qué vamos a hacer? Vemos su compasión, su misericordia, ¿cómo vamos a responder? Y mi llamado es a que podamos responder como respondió Moisés. ¿Cómo respondió Moisés? En adoración. Entrego mi vida, estoy boquiabierto, no tengo palabras, caigo rendido ante ese Dios santo y poderoso, misericordioso, y seguidamente entonces confieso mi pecado. Sí, he hecho esto, he hecho esto. Sí, Dios, soy indigno, soy olvidadizo, confío en mis recursos más que confiar en ti, soy mentiroso, he sido infiel, lo que tú quieras, confiando en su amor inagotable, que su gracia es mayor que tu pecado. Entonces, ¿cómo vas a responder hoy? Dios se presenta ante ti, muestra su carácter y ahora ¿cómo vamos a responder? Oremos juntos. Padre, te damos gracias por tu palabra en la cual podemos conocerte, por medio de la cual te conocemos y por medio de la cual también somos expuestos a quiénes somos nosotros. Y es evidente y tenemos claro que estamos llenos de iniquidad, de transgresiones, de pecados ante ti, contra ti. Y eso lo tenemos claro, pero la historia no termina ahí, sino que sabemos que tu amor inagotable es mucho mayor que el pecado. Y hoy como iglesia queremos confesarte nuestro pecado, confesar nuestra infidelidad, confiando de que tu amor inagotable puede cubrir todo pecado. Padre, te pido por las personas que están acá, que han crecido o han vivido en un cristianismo moralista donde todo se trata de reglas. Te pido, Señor, que al ser expuestos a tu palabra, puedan entender que todo se trata de ti, que puedan rendir sus vidas a ti. Y finalmente, Dios, como iglesia, queremos adorarte porque tú eres digno. Queremos adorarte porque no hay otro como tú. Y queremos adorarte porque no hay otra respuesta lógica en nuestra capacidad para responder ante un Dios compasivo y misericordioso que no sea derramar nuestras vidas como un sacrificio agradable ante ti. Por eso te adoramos en esta mañana por medio de la música. En el nombre de Jesús. Amén.